Hola, te doy la bienvenida de nuevo al canal y hoy tengo el gusto de por fin haber tenido la oportunidad de coincidir con Andrés Robles y José Luis Robles en persona para que charlemos un rato de forma pues desenfadada aquí en la nave que tienen en Herrera sobre el tema de créditos de carbono. ¿Por qué creéis que debe de haber un precio mínimo para el crédito de carbono? Bueno, la idea es principalmente que se dé un valor al trabajo que se hace en campo. O sea, no todos los créditos de carbono se generan de la misma manera, ni todos pueden tener el mismo valor. Si yo estoy haciendo un trabajo en finca, ya sea en agricultura o en ganadería, y estoy buscando la mejora del sistema de manera potente, o sea, a través de regenerar el sistema, obviamente eso no puede tener el mismo valor que alguien que no está haciendo nada, que está utilizando químicos, que hace un riego a manta, por ejemplo, en zonas donde no es lo adecuado, que están compactando el suelo, utilizando productos fitosanitarios de química de síntesis que son problemáticos en el suelo, o herbicidas y tal, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar entre esas dos formas de manejar nuestros cultivos o la ganadería, en el caso de los redileos y tal, hay que diferenciarlo y que se valore realmente el trabajo que se hace de mejora, puesto que eso va a generar muchísimos más créditos, esa forma de trabajar regenerativa, que en una forma de trabajar convencional agresiva. Claro, al final es como en la venta del producto, el crédito de carbono es otro subproducto que genera la finca. Entonces, igual que cuando hacemos un producto ecológico o biodinámico, intentamos acceder a otros mercados, a un mercado que valore y que quiera eso, intentar hacerle ver al mercado, a esas empresas que vayan a comprar nuestro crédito, que estamos haciéndolo de una manera muy concreta, muy respetuosa con el medio y donde, aunque mantenemos la rentabilidad de nuestros cultivos, estamos tratando de ir mejorándolo para ser viables en el tiempo. Entonces, intentar acceder a esas empresas que lo vayan a valorar, no irnos a un mercado de volumen donde les va a dar igual esa procedencia del crédito, lo único que quieren es mejorar su imagen o cumplir con ciertos estándares legales que nos vayan imponiendo desde arriba. Por lo tanto, partiendo de la base que hemos establecido que no todos los créditos de carbono son iguales y no todos deben de valer lo mismo, hablando de ese precio mínimo, ¿habéis hecho vosotros directamente algún estudio o conocéis algún colaborador que haya establecido, por ejemplo, en el caso de un manejo agroecológico o de agricultura regenerativa bajo el modelo acuario, cuál sería el precio justo o mínimo, si es que se puede fijar algún importe concreto a partir de qué cantidad en euros, por ejemplo, podríamos decir que realmente compensa el trabajo que se ha hecho para generar ese crédito? Todo va a depender de a qué tiempo se venda ese crédito. O sea, no es lo mismo vender un crédito para un año que vender un crédito para 7 años. Lógicamente, el hecho de que él fidelices al cliente a más tiempo, pues eso tiene una negociación en el precio. Y también va a depender de la calidad del propio crédito. Si en una finca donde, aparte de que se generan más créditos, como hemos dicho antes, se generan más créditos en fincas donde se hace un trabajo regenerativo, pero al mismo tiempo es que ese crédito, al ser de más calidad, tiene que tener un precio más alto. Créditos hay de muchos precios. O sea, hay créditos que vienen, por ejemplo, de China, son créditos que incluso €1 el crédito, €1 la tonelada de carbono. O sea, eso están hechos para empresas que realmente lo que quieren es simplemente lavar su imagen, cumplir con una normativa o de cara al marketing decir, bueno, yo estoy compensando mis emisiones de CO2 porque estoy comprando tantos créditos. Desde €1 que pueda haber, las medias están entre 20 y 30 euros. Nosotros consideramos que a partir de 30, 35, 40 euros sería un precio razonable, a partir de ahí. Hoy en día hay fincas donde se han generado créditos y se han cobrado a más de 60 euros el crédito. Y
esto posiblemente vaya subiendo, este precio vaya subiendo. De hecho, ellos estuvieron hablando sobre el Sí, tema. nos llegaron a decir que el crédito podía llegar a los 200 euros. Al final estamos hablando de mercados de confianza y oferta y demanda. Hay que ser realista. Dentro de de ciertos parámetros, tú tienes que ser realista con lo que hay en el mercado. Si tú intentas vender tu crédito a día de hoy a 100 euros, pues probablemente venderás 2, 3 créditos, pero no vas a vender todo lo que pueda generar un proyecto. Pero tampoco rebajarte a ese volumen, ¿no? Por ejemplo, de lo que viene de China, que muchas veces nos están diciendo que no tiene ni siquiera una buena trazabilidad y que a veces se venden a ese precio, puesto que se están vendiendo hasta 2 y 3 veces el mismo crédito. Eso es lo que tenemos que intentar siempre con nuestros proyectos transmitir al mercado. Esa confianza, esa trazabilidad de que este crédito tiene una única venta y que este crédito se ha producido de una forma muy concreta. Con respecto a eso, por eso es el trabajo que estamos intentando nosotros hacer y por eso nos hemos asociado con la consultora, con Ecoterrae, porque hemos llegado al acuerdo de que para hacer la contabilización de créditos en finca deben ser una cantidad de créditos generados de una manera determinada, no de cualquier forma. Hay otros proyectos de crédito de carbono que ni siquiera visitan las fincas, no se hacen analíticas, no se hacen un seguimiento continuo en la finca. Nosotros le hemos pedido que sí haya ese seguimiento continuo, o sea, que haya auditorías anuales donde vengan a ver la finca, se vea realmente qué es lo que está pasando allí y cuál es el proceso de la finca desde que empieza, de lo que sería el escenario base, que es lo que se plantea, hasta el punto en el que estamos cuando pasan 2, 3, 4 años, ¿no? En lo que es el compromiso que se adquiere en los proyectos de crédito. Entonces, es muy importante ver esa evolución, que realmente nosotros cuando nos ponemos a trabajar tenemos la finca en unas condiciones y a nosotros nos interesa que se sepa que cuando va pasando el tiempo, nuestra finca está en unas condiciones muy distintas, ¿eh? Materia orgánica en el suelo, vida en el suelo, la microbiología, en producciones que no se nos han caído, todas esas cosas son importantísimas. Eso redunda en la calidad del crédito que mencionabas antes y eso conecta con el lavado de imagen que también comentabas de algunas empresas. Explícanos o desarrollanos un poco qué es el greenwashing o ese lavado de cara o de imagen que algunas empresas están empleando a la hora de la compra del crédito y cuál es su repercusión en el mercado. Eso es un riesgo muy grande que estamos viendo, que claro, esto es un nicho de mercado nuevo, muy grande, donde se va a mover muchísimo dinero. Y hay ciertas empresas que a lo mejor no deberían entrar, pero que no se van a quedar fuera, van a querer su parte del pastel. Y es un peligro, puesto que ya estamos escuchando ciertas publicidades, por ejemplo, glifosato regenerativo. O muchos fertilizantes químicos de síntesis que tienen emisiones neutras. Que es que están utilizando estos mercados de carbono para compensar todas las emisiones que tienen en la fabricación y la venta de esos productos. Y a través de la compra. Claro, esperamos que no, pero sí es verdad que es un escenario que se puede dar, que alguien en una agricultura convencional pueda estar llegando a generar una cantidad de créditos muy parecida a la de la agricultura regenerativa, puesto que todo lo que usa en el campo, al tener unas emisiones neutras, no le va a contabilizar en esa agricultura, pero realmente no está dejando de contaminar. Eso no ha habido un cambio de prácticas, estamos haciendo lo mismo con un lavado de imagen, con lo cual no estamos resolviendo ningún problema de fondo. Esa neutralidad resultante proviene de poner dinero encima de la mesa, comprando créditos que compensen esa huella que no has disminuido. Simplemente sí, la suma es cero probablemente, pero realmente no has mejorado los efectos y las consecuencias que tiene el seguir trabajando en esa forma, pues realmente siguen haciendo daño al medio. Entonces, ahí yo pienso que hay que distinguir muy claramente entre aquellas empresas que no tienen otra alternativa, puesto que en los desarrollos tecnológicos o en las formas de trabajar es imposible
reducir esas emisiones o la huella que tengan, tanto la de carbono como la hídrica y otras huellas, o los impactos medioambientales, pero no tenemos otra posibilidad y sin embargo la sociedad sigue reclamando ese producto, sigue necesitando utilizar platos, cubiertos, eso generan todas esas empresas, esas industrias generan una huella que hay que compensar de alguna manera. Obviamente, si hay algún producto de esos que utilizamos a diario que tienen una alternativa para producir, donde en la producción no se generen emisiones, obviamente no es lógico ayudarles a compensar la huella de carbono a la que sí genera emisiones, ¿no? Habrá que irse a la que no genera. Por ejemplo, eso es lo que hablaba Andrés, por ejemplo, en el tema de los glifosatos. Esto, si tenemos una alternativa al glifosato, no es lógico que le vendamos los créditos de carbono para que hagan un lavado en sus emisiones y en el impacto medioambiental a esas empresas que sí están haciendo daño medioambiental. Entonces, lo lógico es irse a la alternativa para no tener un lavado, ¿no? Entonces, es importante hacer una diferenciación. Una de las cosas, por ejemplo, que le decimos mucho a los productores es que ellos son los dueños del crédito. O sea, ellos son los que generan el crédito y los que pueden autorizar a vender el crédito a un precio, a una empresa. Entonces, ser muy discriminativos en este sentido. No vender a quien sea el mejor postor. Porque si vendemos al mejor postor, pasa como en las situaciones que está pasando ahora, por ejemplo, con las energías renovables. O sea, la gente se queja de que se le venden tierra a las energías renovables, a las fotovoltaicas, por ejemplo, y después resulta que es el propio agricultor el que, como le dan mucho dinero, son ellos los que venden las tierras. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no hacer una cosa y la contraria, porque eso no lleva a ningún lado. Entonces, tenemos que tener un criterio y una forma de planificar, por supuesto, desde los cultivos, pero en general, socialmente, tenemos que tener y ser consecuentes con las actitudes y las decisiones que tomamos para ir encaminados a un punto. Si vamos encaminados a ese punto, los créditos de carbono nos van a ayudar muchísimo porque van a motivar a mucha gente y se le va a pagar un dinero a aquel que hace realmente un beneficio en el medio. Si no lo hacemos así, pues será un engaño más dentro de todos los sistemas de engaños que hay en la sociedad. Pues comentarnos ahora qué prácticas agrícolas no solo pueden favorecer que haya menos emisiones, sino también el secuestro de carbono, porque realmente hay que destacar que la agricultura es de las pocas actividades humanas y pocas actividades económicas que no solo puede llegar a tener un resultado neutro en el balance de carbono, sino que incluso bien llevado, haciendo unas buenas prácticas agrícolas adecuadas, puede secuestrar y dar un balance positivo. Y emitir menos, incluso, no solamente secuestrar, ¿no? Las dos cosas, o sea, tenemos que reducir las emisiones por un lado y aumentar las capturas por otro, ¿no? Realmente, la agricultura es esa problemática que hay, que casi todas las agriculturas tienen un balance positivo hacia la finca de captura de carbono, en el mismo crecimiento del cultivo. ¿Qué problema hay? Que muchas veces no se ve todo el histórico de esa vida que va a tener, como pasaba o ha estado pasando durante mucho tiempo. Realmente la industria maderera genera muchos créditos durante el tiempo que está, pero si después esa madera va a la industria del papel, todo lo que hemos capturado lo vamos a multiplicar por 2 o por 3 en la generación de ese papel, puesto que es una de las industrias más contaminantes en ese sentido que hay, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante estas prácticas en la agricultura regenerativa, puesto que creamos o vamos absorbiendo ese carbono recalcitrante, que se llama, en el suelo, que es el que realmente nos va a permitir hacer un beneficio a largo plazo. Las externalidades también, eso es importantísimo, el hecho de las externalidades. O sea, la gente no cuenta en su actividad, por ejemplo, qué emisiones tiene y qué huellas tiene el hecho de que de todo el proceso que hay hasta que yo tengo el tractor en mi finca. O sea, qué es lo que ha pasado desde que se hizo el neumático, desde que en la siderúrgica se generó el acero, el hierro, tal, todo el ensamblaje, todo. No es solamente la huella de carbono
o en este caso las emisiones que tiene el combustible que consume el tractor, que también. No, es todo el proceso anterior. ¿Y dónde se ha fabricado ese tractor? Que no es lo mismo que se haya fabricado en tu localidad o en tu país, que venga encima en barco desde cualquier otro continente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿es inevitable tener un tractor? Bueno, a día de hoy, en la estructura económica que tenemos, es inevitable, porque si no, no eres rentable. ¿Podemos resolver de alguna manera el que el impacto de ese tractor sea menor? Pues tal vez sí. Cambiando la forma de fabricar los tractores, a lo mejor tendríamos que ir a tractores menos pesados, otro tipo de materiales. Es buscar, ahí es donde la tecnología nos puede ayudar. Pero la parte que nosotros podemos aportar desde el punto de vista del productor es la que debemos aportar. La otra no está dentro de nosotros, pero es así. Si yo paso menos veces el tractor por una finca, si yo hago labores que no generen más CO2, por ejemplo, no labro el suelo, cada vez que labro, además estamos tirándonos piedras a nuestro tejado, ¿no? Porque cada vez que labramos lo que estamos haciendo es oxidar el carbono que tiene la materia orgánica y estamos emitiendo CO2. Pero es que encima estamos empobreciendo nuestro suelo, porque le estamos restando materia orgánica al suelo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Eso es necesario en esa programación de manejos que hacemos en nuestra finca, es importante tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que además hay que tener en cuenta es que muchas veces no se tienen en cuenta, y hay muchos proyectos de carbono que no lo tienen en cuenta, el hecho de las producciones y los rendimientos de esas producciones. Si nos ponemos, por ejemplo, en los cultivos que tenemos en nuestra zona, el tema del olivar, no solamente es que el olivar tiene que producir de forma razonable, de forma digna, unas cantidades adecuadas a la edad del cultivo, a la variedad del cultivo, al tipo de tierra, si es riego o no, si está en pendiente o no. Todo eso me va a conformar a mí una foto del momento en el que está el olivar y cuánta producción puede tener. Si a partir de ese mínimo yo consigo tener más producción, estoy capturando más carbono, porque si tengo más fruta en el olivo, eso hace que tenga más capturas de carbono, que se produzcan más capturas de carbono. Pero al mismo tiempo, no solamente la captura, sino si yo hago unas buenas prácticas y yo fomento el rendimiento, que el rendimiento de materia grasa de mi aceituna sea mayor, estoy consiguiendo tener más aceite en la aceituna, con lo cual estoy capturando más carbono. Porque si mi rendimiento baja, quiere decir que gran parte del peso de la aceituna es agua. El agua H2O y no tiene carbono. O sea que el hecho de provocar en la aceituna que haya más carbono con buenas prácticas, de que haya más carbono a través de que haya más aceite, con buenas prácticas, eso va a repercutir en generar más crédito también. Pero el tema es que nos va a beneficiar a nosotros. Eso entre uno de los manejos, por ejemplo, propios. Y por hacer y estructurar este asunto de las prácticas, vamos a dividir, si os parece, las que favorecen que haya emisiones más bajas de CO2 o de cualquier otro gas de efecto invernadero, o que no haya ninguna, por un lado, y después entramos en las que además secuestran el carbono, porque por resumir un poco, hay dos formas principales de que un cultivo o una finca secuestre carbono. Una es en el suelo, a través de materia orgánica y la microbiota que tengamos en ese suelo, y otra es a través de la masa vegetal, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que esas serían las dos formas básicas o principales en que el ecosistema de un cultivo captura el carbono? Ya vemos ahora a través de qué prácticas, ¿no? Pero serían principalmente sí. Masa vegetal y suelo, Lo ¿no? que pasa es que sí que es verdad que yo pienso que es difícil hacer una diferenciación, que es lo que nos pasa muchas veces a nivel científico o tecnológico, que yo quiero diferenciar qué prácticas o qué input me hacen que capturen y cuál me hacen que emita, cuando al final es un sistema biológico. Hay tanta infinidad de interrelaciones que un hecho muy sencillo como tener cubierta vegetal en el 100% del suelo no solo va a hacer que emita menos, sino me va a exponenciar las capturas. O sea, al final todo se va retroalimentando. Ahí es muy importante, creo, la parte burocrática y la legislación que nos permita hacer ciertos tipos de prácticas que son beneficiosas en ambos sentidos
y además a nivel de cultivo también, y que a día de hoy en muchas zonas son complicadas. Utilizar, por ejemplo, el alperujo. Si nosotros nos hacemos a la idea, que creo que ya lo hemos comentado en algún vídeo anteriormente, que cuando nosotros cogemos la cosecha, si traemos de nuevo la hoja y traemos el alperujo y el hueso, todos los residuos, y sacamos únicamente el aceite, no tenemos extracciones de nutrientes prácticamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos reinvertir en el cultivo para que nos dé cosecha al año siguiente, se reduce muchísimo. Ya estamos reduciendo las emisiones porque yo necesito aportar menos de forma externa. Entonces, son cosas que se van retroalimentando, pienso yo. Algunas prácticas que sí que tienen eminentemente un impacto en lo que es la reducción de la huella, como es por ejemplo el mínimo laboreo o utilizar tractores de menos peso que estén bien dimensionados, porque también hemos visto muy frecuentemente en el campo que, como ocurre con los vehículos domésticos, podríamos decir, en los turismos, ahí es a ver quién tiene el tractor más grande. Y muchas veces, no digamos siempre, porque tampoco hay, como decimos, muchos blancos o negros, pero muchas veces se sobredimensiona el tractor, o es tan fácil como que he recibido una ayuda de la modernización y tengo X dinero que tengo que gastar y me voy a una máquina mucho más grande de lo que a lo mejor necesito, ¿no? Entonces, el reducir, digamos, la utilización de esa máquina, o el hacer una correcta dimensión de cuál es el equipo que necesito, sí que impactaría en la reducción. No secuestra, lógicamente, eso no sería una práctica que nos aumente ese secuestro. Habría otro tipo de prácticas que sí que pueden tener esa doble vertiente, como tú bien comentabas, Andrés, y otras que sí son eminentemente secuestradoras de carbono y tienen ese efecto, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, un ejercicio de decir, por ejemplo, 3 prácticas, por acotar un poco y no extendernos demasiado en cada uno de estos bloques. Por ejemplo, 3 prácticas eminentemente reductoras de esa huella de carbono, de las emisiones, y que no entren en la parte de secuestro o de captura de carbono. Ajá, pues está claro que una de ellas es la no utilización de fertilizantes comerciales, o sea, de productos que vengan de fuera, que eso ya trae, reducir al máximo esa utilización. Para eso tiene que haber una implementación de los manejos que yo hago en la propia finca. Puede ser el manejo del ganado principalmente, o tirar estiércol, el alperujo, como ha dicho Andrés, y la hoja, retornarlos otra vez a la finca. Ese es uno que claramente. Y perdona el inciso, José Luis, independientemente de que sean químicos de síntesis o no. O sea, aquí no hablamos de productos o de insumos autorizados en producción ecológica o no. Hablamos de insumos externos. Claro, o sea, todo lo que sea que yo haya extraído de una mina, que haya extraído de algún sitio, haya ido a una factoría donde hay una transformación, después eso hay un envasado, hay una distribución, hasta que llega a la finca donde yo voy a empezar a utilizarlo, todo eso ya tiene, se le ha imputado una huella de carbono, unas emisiones que ya estamos contaminando. Independientemente de que esté certificado como apto para la producción ecológica, que esto a veces la diferencia después estará en que hay algunos que las emisiones son mucho más altas que otros. Sí, claro, por su proceso, pero claro, todo lo que traigas de fuera tiene un transporte, una fabricación. Ayuda a eso, ¿no? Entonces, la reducción de uso de productos externos, productos comerciales, intentar generar todo en la propia finca. El mejor ejemplo, como hemos dicho, es el ganado. Si yo manejo el ganado, esa es la mejor opción que hay. El tema de los usos de los tractores, cuantos menos pase. O sea, si yo consigo meter el ganado, por ejemplo, nosotros tenemos fincas donde el ganado, donde la maquinaria entra para la cosecha, para la poda y para el picado de la poda. El tractor no entra más veces. Entonces, claro, todo eso está reduciendo un montón de emisiones de cada pase que tú das con el tractor, cada corte de hierba que haces, si no metes el ganado, cada vez que pasas a fertilizar, cada vez que pasas a hacer un tratamiento fitosanitario de cualquier tipo por una plaga, una incidencia, una prevención. Todo eso son emisiones que estamos aumentando en el terreno. Claramente son las dos más importantes, junto con el tema del riego.
una mejora en la eficiencia del riego, Eso es. reduces enormemente, porque la huella de carbono no es solo esa emisión de carbono, nos cuenta también la huella hídrica, por ejemplo. Si nosotros conseguimos que nuestra eficiencia del riego, en vez de que se nos evapore un 80 o un 90% de ese agua que estamos regando, o que tengamos pérdidas porque nuestro sistema está en malas condiciones, si está bien dimensionado y conseguimos aumentar esa eficiencia, claramente estamos reduciendo las emisiones. Yo creo que esos serían los 3 pilares principales de esa reducción Hay 3 de graduaciones, por ejemplo, emisiones. tenemos el riego a manta, el riego por goteo en superficie y el riego por goteo enterrado, ¿no? Después hay otro tipo de técnicas que están utilizando la Universidad de Granada, por ejemplo, que movió eso, que es hacer una mayor eficiencia del riego metiendo el agua directamente al sistema radicular. Eso todo hace mejorar la eficiencia del riego, con lo cual estamos reduciendo la huella hídrica. Esos 3 son claramente... Y pasando ya al capítulo de secuestro, no solamente de reducción de huellas, ¿qué prácticas podríamos destacar? La más importante de todas, y que hasta ahora no se había estudiado prácticamente, pero cada vez salen más artículos que lo avalan, es la mejora de la microbiología en el suelo. Porque sí es verdad que la parte aérea, toda la parte vegetal, tiene una captura importante, pero se está viendo que lo que es capaz de capturar la microbiología, sobre todo en perfiles profundos de suelo, principalmente de carbono, el aumento de materia orgánica, es infinitamente superior y es lo que realmente daría un cambio grande en esta dinámica que tenemos, ¿no? de emisiones de CO2 a nivel global. Como tal. Entonces, la primera, yo creo que más importante, sería la microbiología. Claro, a partir de ahí está también que si tú tienes cubierta y esa cubierta consigue, porque muchas veces la gente lo que hace es que en cuanto tiene la cubierta una altura X, la que sea, ya le da miedo que vaya a competir con el cultivo y tal, y rápidamente la desbroza. Si nosotros conseguimos que la cubierta desarrolle un sistema radicular profundo, cuando yo ciego la cubierta, todo eso va a favorecer para que la microbiología se establezca, porque tenemos materia orgánica donde la microbiología puede comer. Y esa es la que va a fijar el carbono recalcitrante que hablaba Andrés antes, que lo va a fijar dentro, no arriba, porque el carbono que podamos tener en superficie no es importante realmente, porque simplemente echando estiércol encima de la superficie, hay mucha gente que dice, yo tengo mucha materia orgánica porque he echado estiércol arriba, pero eso no es lo que realmente va a aportar beneficio. Lo que aporta beneficio es aquel que tengo allá abajo a 50, 60, 70 centímetros de profundidad. Que ese es el recalcitrante, recalcitrante. porque también el que no conozca el término, no esté muy familiarizado con ciertos palabras, como solemos decir, cuando hablamos de carbono recalcitrante, es nos que referimos está en profundidad. al que está a capas más profundas y que realmente no permanece más tiempo. Y está mineralizado ya, Eso. Además, ¿no? El que no se oxida fácilmente, la incidencia del sol, del aire, el que no está directamente en contacto, por ejemplo, con el oxígeno. Después el hecho, por ejemplo, de tener una buena cubierta vegetal, pues no, igualmente va a reducir la deshidratación del suelo, va a reducir las temperaturas en los suelos de una manera bestial, va a hacer mucho más eficiente al árbol porque el sistema radicular se va a calentar menos y el árbol va a necesitar menos energía para incorporar el agua y los nutrientes, va a tener menos evapotranspiración el árbol y la propia cubierta vegetal. O sea, todo eso son implementaciones que yo tengo que ir haciendo poco a poco en el manejo para conformar un sistema que nos permita ver una imagen de puzzle. O sea, yo puedo tener todas las piezas del puzzle, eso nos pasa con muchos agricultores, cuando vamos a visitar a muchos agricultores, saben qué es lo que hay que hacer, igual que nos pasaba a nosotros al principio, saben qué es lo que hay que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, se distorsiona el trabajo y dice esto no funciona. No, no es que no funcione, es que no has colocado bien las piezas, entonces no ves la imagen del puzzle. Eso es clave en esta historia. Por poner un tercer punto del que estábamos hablando, creo que otro pilar importante sería la sanidad del cultivo. Un cultivo sano va a tener un crecimiento vegetativo mucho mayor y por tanto vamos a tener unas capturas mucho mayores. Y además no requiere, no requiere intervenir, con lo cual disminuye también. Sí, claro, por eso, ahí es donde entra que, claro, la gran mayoría de las acciones que incrementan esa captura no solo incrementan, sino reducen también. Pero bueno, por darle un poco la otra vertiente de la que estábamos hablando, ¿no?
a esas prácticas.